¿Por qué me escuchas? ¿Alguna vez has considerado escuchar a otras personas? ¿Y qué significa escuchar a alguien? Está sentado aquí frente al hombre que está hablando. Está escuchando el propósito de escuchar algo que confirme su pensamiento, que revisen sus propias ideas, o estén escuchando el propósito de descubrir. ¿Notas la diferencia? Escuchar descubrir tiene un significado muy diferente de escuchar, que simplemente tiene el propósito de escuchar algo que confirma lo que piensas tú mismo. Si solo está buscando confirmación, algo que corrobora su propia forma de pensar, tiene esta escucha muy poco significado. Pero si está escuchando el final del descubrimiento, entonces su mente es libre. No está atascado en absoluto. Entonces es muy perspicaz, penetrante, investigadora, curiosa y, por lo tanto, es capaz de descubrir. Entonces, no le resulta muy importante considerar por qué escucha y qué quiere escuchar aquí. ¿Alguna vez has estado sentado en un profundo silencio, con su atención no fijada en nada, sin hacer ningún esfuerzo para concentrarse, pero con una mente muy tranquila y realmente tranquila? Escuche todo. Entonces, ¿no? Oye los ruidos distantes, los más cercanos, y los que se reproducen muy cerca de usted. Los sonidos inmediatos. Esto, de hecho, tu mente no está limitada a un canal único y estrecho. Si sabe cómo escuchar de esta manera, escuchando naturalmente, sin tensión, verá en usted algo extraordinario. Una transformación que ocurre independientemente de su voluntad y sin solicitarla. Y en esta transformación, la gran belleza y profundidad del discernimiento. Pruébalo una vez. Pruébelo ahora. Mientras escucha aquí, escuche no solo a mí, sino a todo lo que lo rodea. Escuche todos los sonidos. El sonajero de las vacas y las campanas del templo. El tren distante y los vagones que pasan por el camino. Y si te acercas, escúchame también. Descubrirá que hay una gran profundidad en la escucha. Pero para eso, necesita una mente muy tranquila. Si lo desea, debe escuchar. Su mente es naturalmente tranquila, ¿no? No está, entonces, distraído por nada que suceda en sus proximidades. Tu mente es tranquila porque estás escuchando todo profundamente. Si puede escuchar de esta manera, naturalmente, complacido de ver una transformación extraordinaria en su corazón y mente. Transformación en la que no pensó de antemano y de ninguna manera producida. Pensamiento es algo muy extraño, ¿no? ¿Sabes cuál es el pensamiento? El pensamiento es, para la mayoría de las personas, algo que fue coordinado por la mente. Y cada uno está listo para vencerse en defensa de sus propios pensamientos. Pero si realmente puede escuchar todo, marular el agua junto al río, la esquina del pájaro, el llanto de un niño, los rasguños de su madre, las amenazas de una pareja, las implicaciones de su esposa o esposo, lo verá entonces. Supera el palabras, superan las meras expresiones verbales, que tanta atención su ser. Es muy importante superar la mera expresión verbal, porque, después de todo, ¿qué queremos? Jóvenes o viejos, inexpertos o maduros, todos queremos ser felices, ¿verdad? Como estudiantes queremos ser felices en los partidos que jugamos, en los estudios, en la ejecución de las pequeñas cosas que nos gusta hacer. Y envejeciendo, buscamos la felicidad en las posesiones, el dinero, en ser propiedad de una casa hermosa, una esposa o esposo integral, un buen trabajo. Cuando estas cosas dejan de satisfacernos, vamos a otra cosa. Decimos, debo estar separado porque seré feliz. Por lo tanto, comenzamos a practicar el desapego. Abandonamos a la familia, las posesiones y nos retiramos del mundo. O entramos en algún orden religioso y creemos que seremos felices si nos unimos para hablar sobre la fraternidad. Si seguimos a un líder o un gurú, un maestro, un ideal. Si creemos en lo que esencialmente es un medio para engañarnos, una ilusión, superstición. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cuando te peinas el cabello, cuando usas ropa limpia y adorna, todo esto es parte de tu deseo de ser feliz, ¿no? Cuando aprueba los exámenes y agrega algunas letras del alfabeto a su nombre. Cuando consigas un trabajo, obtienes un hogar y otros productos. Cuando te casas y tienes hijos. Cuando ingresa a una sociedad religiosa cuyas guías afirman recibir mensajes de maestros invisibles. Detrás de todo esto es esa compulsión a encontrar la felicidad. Pero mira, la felicidad no viene tan fácilmente, porque la felicidad no está en ninguna de estas cosas. Puede experimentar placer, encontrar una nueva satisfacción,
Pero tarde o temprano, todo se vuelve agotador. Porque no hay felicidad duradera en las cosas que sabemos. En el beso, la lágrima sigue. A la risa, la aflicción y la desolación. Toda fenece y disminución. Por lo tanto, mientras son jóvenes, deben comenzar a descubrir esta cosa extraña llamada felicidad. Esta es una parte esencial de la educación. La felicidad no viene cuando están luchando por alcanzarla. Este es el gran secreto. Aunque esto es muy fácil de decir, puedo decir en algunas palabras simples. Pero simplemente escuchándome y repitiendo lo que escuchaste, no serás feliz. Cosa extraña. Felicidad. Solo viene cuando no lo buscas. Cuando no se hace ningún esfuerzo para ser feliz, entonces inesperadamente, misteriosamente, surge la felicidad, nacida de la pureza, la belleza, la vida plena. Pero eso requiere mucha comprensión. Y no es que ingrese a cualquier organización o intente convertirse en alguien. La verdad no es una cosa conquista. Surge cuando su mente y su corazón han sido purificados con cada momento de lucha, y ya no está tratando de convertirse en alguien. Está presente cuando la mente es muy tranquila, escuchando un plan atemporal todo lo que sucede. Puedes escuchar estas palabras, pero para la felicidad, debes averiguar cómo libera la mente de todo miedo. Mientras tengas miedo de alguien o algo, no puede haber felicidad. No habrá felicidad mientras temes a tus padres, a tus maestros, siempre que temas que no pases los exámenes. No el progreso, no puedes acercarte al maestro. La verdad, no merecer alabanzas y halagadores. Pero si realmente temes, ya verás, cuando te despiertes en una hermosa mañana, o paseando solo, de repente, ocurre extraordinario, sin ser llamado, buscado o buscado. Lo que se puede llamar amor, verdad, felicidad, se manifiesta de repente. Es por eso que importa tanto que se educe correctamente mientras son jóvenes. Lo que actualmente llamamos educación, no es de ninguna manera educación, porque nadie le cuenta sobre estas cosas. Sus maestros los preparan para aprobar los exámenes, pero no le cuenten sobre vivir. La mayoría de nosotros solo podemos subsistir, arrastrarnos de alguna manera por la vida, para que la vida se convierta en algo terrible. Viviendo realmente requiere abundancia de amor, sensibilidad al silencio, una gran simplicidad en la experiencia abundante. Requiere una mente capaz de pensar claramente, no es una tontería por prejuicio o superstición, esperanza o miedo. Todo esto es vida. Y si no estás siendo educado para vivir, su educación es completamente sin sentido. Puedes aprender a estar muy limpio, a tener buenos modales, y puedes aprobar todos tus exámenes. Pero de la importante importancia para estas cosas, mientras que toda la estructura de la sociedad es abrumadora, es la misma que está limpiando y puliendo las uñas con la quema de la casa. Mira, nadie te dice nada al respecto. Nadie examina nada contigo. Al igual que los días sucesivos pasan estudiando ciertas materias, matemáticas, historia, geografía, también debería pasar una buena parte de su tiempo hablando sobre estas materias profundas, ya que esto da la vida a la riqueza. Pregunta: ¿no es la verdadera religión de la adoración de Dios? Respuesta: primero miremos lo que no es religión. ¿No es esta la forma correcta de abrir esta pregunta? Si podemos entender lo que no es religión, entonces podemos comenzar a realizar algo más. Esto es como limpiar una ventana sucia. Distinguir claramente lo que está en el otro lado. Veamos si podemos entender y barrer de nuestra mente lo que no es religión. No digamos que reflexionaré sobre esto como solo palabras manipuladoras. Tal vez puedas hacer lo que estoy diciendo, pero la mayoría de las personas mayores ya están atrapadas en la red. Se sienten cómodamente instalados en lo que no es religión y no quieren ser perturbados. Entonces, ¿qué no es religión? ¿Lo has reflexionado? Te han enseñado incansablemente lo que se supone que es religión. Sabes en Dios y docenas de cosas, pero nunca lo invitaron a descubrir qué no es religión. Pero ahora, tú y yo, descubrimos por nosotros mismos. Al escucharme a mí ni a cualquier otro, no se limita a aceptar lo que se dice, sino escuchar para decidir la verdad con respecto al tema. Una vez que te hayas dado cuenta de lo que no es en religión, por lo que a lo largo de tu vida, ningún sacerdote o libro puede engañarte. Ningún sentimiento de miedo creará ilusiones y te hará creer en ellas y seguirlas. Para averiguar qué no es religión, debes comenzar a nivel trivial y luego subir.
¿Puedes ir lejos? Tienes que comenzar con lo que está cerca. Y el primer paso es el más importante de todo. Entonces, ¿qué no es religión? ¿Es la religión de las ceremonias? Practicar puja, a veces en tiempos, ¿es una religión? La verdadera educación es aprender a pensar, y no qué pensar. Si sabes cómo pensar, si realmente tienes esta habilidad, eres un ser humano libre. Libre de dogmas, supersticiones, ceremonias, y por lo tanto, puedes averiguar qué es la religión. Las ceremonias, por supuesto, no son religión, ya que al celebrar las ceremonias, simplemente se está repitiendo una fórmula que se le ha transmitido. Puedes encontrar algunos placer al celebrar las ceremonias, así como otros encuentran placer fumar y beber. Pero, ¿es esta religión? Cuando celebras ceremonias, estás haciendo algo cuyo respeto no sabe nada. Tu padre y tu abuelo lo hacen, y si no lo haces tampoco, te arrepentirás. Esto no es religión. ¿Y qué se encuentra en un templo? Una imagen tallada por una entidad humana según su propia imaginación. La imagen puede ser un símbolo, pero siempre será una imagen simple y no la real. Un símbolo, una palabra, no es lo que representa. La palabra puerta no es la puerta, ¿verdad? La palabra no es la cosa. Vamos al templo para adorar. Amo que una imagen que se supone que es un símbolo. Pero ningún símbolo es lo real. Entonces, ¿por qué ir al templo? Todo esto son hechos. No estoy condenando nada. Y dado que estos son hechos, ¿por qué nos preocupamos por aquellos que ingresan al templo? ¿Qué importa si es tocable o intocable, brahman o no brahman? ¿Qué importa esto? Los ancianos hicieron el símbolo la religión y por ti están listos para disputar, luchar, matar. Pero Dios no está allí. Dios nunca es un símbolo. Por lo tanto, la adoración de un símbolo o imagen no es religión. ¿La creencia es la religión? Esto ya es más complejo. Comencemos con el más cercano. Y ahora vamos un paso más allá. ¿La creencia es la religión? Los cristianos creen de una manera, los hinduistas de otro, los musulmanes del otro, los budistas de otro. Y todos se consideran muy religiosos. Todos tienen sus templos, sus dioses, sus ceremonias y creencias. ¿Y esa religión? Es religión creer en Dios, en Rama, Sita, Ishvara y Quijandos. ¿Cómo se cree? ¿Crees porque tu padre y tu abuelo creen? O después de haber leído algo que se suponía que debía decirle un determinado instructor, Shankara o Buda. Lo crees y lo declaras cierto. La mayoría de ustedes creen sin reservas en lo que hay en el Gita. Por lo tanto, no examina con percepción clara y simple, como examina cualquier libro. No intenta averiguar qué es verdadero. Hemos visto que las ceremonias no son religión, que ir al templo no es religión, y que la creencia no es religión. Los cristianos tienen sus creencias y, por lo tanto, están separados de las de otras creencias y también se dividen entre sí. Los hinduistas están en un estado de perenne, creyendo brahmanes o no brahmanes, esto o aquello. La creencia, por lo tanto, trae enemistad, división, distinciones. Y esto, muy evidentemente, no es religión. Entonces, ¿qué es la religión? Si limpiaste bien el vidrio, es decir, si dejaste de celebrar ceremonias, si has abandonado todas las creencias, dejaste de seguir cualquier guía o gurú, entonces tu mente, como la ventana, está limpia, pulida y puede ver muy claramente a través de su. Cuando todas las imágenes, rituales, creencias, símbolos, todas las palabras, mantras y repeticiones, y todo el miedo, entonces lo que ves será lo real, lo atemporal, lo eterno. Lo que se puede llamar Dios, puede. Pero existe la necesidad de tanto discernimiento inusual. Y solo para que investigan lo que es la religión, el día al día hasta el final, se le dará saber cuál es la verdadera religión. Los otros solo están declarando palabras. Y los adornos y las decoraciones que cubren el cuerpo y sus pequeños y su trama de campanas, todo es pura superstición, sin ningún significado. Solo cuando la mente está en revuelta contra lo que se supone que es religión,
Solo entonces lo realiza el verdadero. Casi todos estamos unidos a una cierta parte insignificante de la vida, y creemos que, a través de esta parte, descubriremos el todo. Sin salir de nuestra habitación, creemos que podemos explorar todo el alcance y toda la amplitud del río y percibir la riqueza de los prados de los verdes que lo mantienen. Viviendo en una habitación estrecha, pintamos un pequeño lienzo y pensamos que habían tomado nuestras vidas de la mano y entendieron el significado de la muerte. Pero tal cosa no sucedió. Para que suceda, tenemos que salir al aire libre. Pero es extremadamente difícil salir al aire libre, dejar nuestra pequeña sala de ventana estrecha para ver las cosas como son, sin juzgar, sin condenar, sin decir, me gusta, y que no me gusta. Porque la mayoría de nosotros pensamos que, a través de la parte, será posible entender el todo. Examinando un rayo, esperamos entender la rueda, ¿verdad? Hay muchos rayos, y más cubos y borde, para tener la cosa llamada rueda. Y necesitamos ver toda la rueda para que podamos entenderlo. Del mismo modo, necesitamos percibir todo el proceso de vida si realmente queremos entender la vida. Espero que siga lo que estoy diciendo, porque la educación debería ayudarnos a comprender toda la vida. Y no solo prepararlo para conseguir un trabajo y seguir la rutina habitual, el matrimonio, los hijos, la seguridad y sus pequeños dioses. Pero, para aumentar la educación correcta, sí necesita inteligencia, discernimiento, y por esta razón es tan importante que el educador mismo se educe para comprender el proceso total de la vida. Y no solo se encargue de enseñarle de acuerdo con una cierta fórmula antigua o nueva. La vida es un misterio maravilloso. No es un misterio que hablen ciertos libros o ciertas personas, pero un misterio que cada uno de nosotros tiene que desentrañar por sí mismo. Es por eso que es tan importante comprender qué es pequeño, limitado, mezquino, y pasar más allá de eso. Si no comienzan a entender sus vidas desde los jóvenes, nos hemos vuelto muy feos interiormente, estaremos estúpidos y vacíos, aunque externamente tiene dinero, caminar en autos de lujo y parece muy importante. Es por eso que es tan relevante que salgas de tu habitación para ver la ampliación del firmamento. Pero eso no puede hacer si no hay amor. Sin amor físico o amor divino, pero amor puro y simple. Amando a los pájaros, los árboles, las flores, sus maestros, sus padres, y además del país, toda la humanidad. No será una verdadera tragedia si no descubres por ti mismo lo que es amar. Si no sabes el amor ahora, nunca lo sabrás de nuevo. Porque cuando envejece, lo que se llama amor será algo muy feo. Una propiedad, una especie de mercancía que se compra y vende. Pero si comienzas ahora a tener amor en tu corazón, a amar el árbol que plantas, el perro que acaricia. Luego, cuando crezca, no permanecerá en la pequeña habitación de la ventana estrecha, pero saldrá a amar la totalidad de la vida. El amor es realidad, no es emoción, derrame de lágrimas. No es un sentimiento. Amarse a sí mismo es sin sentimentalismo. Este es un punto muy serio e importante que debería amar mientras eres joven. Tus padres y maestros pueden conocer el amor. Y fue por esta razón que crearon un mundo terrible, una sociedad perpetuamente en la guerra contra ellos mismos y con otras sociedades. Sus religiones, sus filosofías e ideologías están desaparecidas porque, sin amor, solo se dan cuenta de una parte. Están mirando la ventana cercana que puede presentar una vista agradable y extensa, pero no toda la amplitud de la vida. Sin este sentimiento de amor intenso, no puede tener la percepción del todo. Por lo tanto, siempre será una entidad digna de la confusión, y al llegar al final de la vida, solo será gris, un revoltijo de palabras huecas. Pregunta: ¿por qué queremos ser famosos? Respuesta: ¿por qué crees que queremos ser famosos? Puedo explicar la razón, pero al final de la explicación, ¿dejarás de ser famoso? ¿Quieres ser famoso porque en toda esta sociedad quieres ser famoso? Los padres, sus maestros, el gurú, el yogi, todos quieren ser famosos, conocidos en todas partes, y así lo quieres también. Reflexionemos juntos. ¿Por qué la gente quiere ser famosa? Primero, porque es ventajoso ser famoso.
Y también proporciona mucho placer, ¿no? Si eres conocido en todo el mundo, te sientes muy importante. ¿Cómo se inmortaliza que quieres ser famoso, conocido y hablado en todo el mundo? Porque internamente no eres nadie. Interiormente no tienes riqueza. Nada existe absolutamente. Y por lo tanto, quieres ser conocido en el mundo exterior. Pero si eres rico en el interior, entonces, un poco te importa ser conocido o desconocido. Ser interiormente rico es mucho más difícil que ser externamente rico y famoso. Requiere mucha más diligencia y mucha más atención. Si tienes un poco de talento y puedes explorarlo, te vuelves famoso. Pero la riqueza interna no se adquiere de esta manera. Ser interiormente rico, uno debe entender y tirar cosas que no son importantes, como el deseo de celebridades. La territorio interna significa estar solo. Pero aquellos que quieren fama tienen miedo de estar solos, porque dependen de las alabanzas y la buena opinión de los demás. Pregunta. En su juventud, escribió un libro en el que dijo: «Estas palabras no son mías, sino las palabras de mi maestro». ¿Cómo se recomienda ahora tan insistentemente que pensemos para nosotros mismos? ¿Y quién era tu maestro? Permanecer sujeto a algo se considera consistente. Si tiene el ideal de no violencia, busca ser consistente con este ideal. Esta interrogancia dice efectivamente: nos dices que debemos pensar por nosotros mismos, y esto contradice lo que dijiste en tu juventud. ¿Por qué no eres consistente? ¿Qué significa ser consistente? Esto, en efecto, es un punto muy importante. Ser consistente es tener una mente que invariablemente observa un moneniano. Esto significa que no se deben hacer cosas contradictorias. Hoy una cosa y mañana lo contrario de ella. Estamos tratando de determinar qué es una mente consistente. La mente que dice, pero en realidad es una mente estúpida porque ha llegado a una conclusión y está viviendo de acuerdo con esta conclusión. Esto es lo mismo que un hombre levanta un muro a su alrededor y está al margen de la vida. Este es un problema muy complejo. Puede que me simplifique demasiado, pero no lo creo. Cuando la mente solo es consistente, se vuelve mecánica y pierde vitalidad. La ardor, la belleza de la libre circulación, está funcionando dentro de un patrón. Este es un aspecto de la pregunta. El otro aspecto es quién es el maestro. ¿No sabes qué implica todo esto? Bueno. Pero alguien dijo que un adolescente escribió un libro y citó un pasaje de este libro en el que uno lee que un maestro ayudó, escríbelo. Ahora hay grupos de personas, como los teósofos, que creen en la existencia de maestros en las montañas remotas del Himalaya, que guían y ayudan al mundo. Y ahora esta persona quiere saber quién es el maestro. Escuche atentamente, porque también le preocupa. Es tan importante saber quién es el maestro o el gurú. Lo importante es la vida, no tu gurú, ni ningún maestro, guía o instructor que interprete la vida por ti. Tienes que entender la vida. Estás sufriendo. Necesitas saber el significado de muerte, nacimiento, meditación, sufrimiento. Y nadie puede enseñar. Otros pueden explicarle, pero sus explicaciones pueden ser totalmente falsas, completamente erróneas. Por lo tanto, es bueno ser escéptico. Te das la oportunidad de averiguarte por ti mismo si realmente necesitas un gurú. Lo importante es que es tu propia luz, tu propio maestro y discípulo, que es, por un tiempo, instructor y discípulo. Cuando estás aprendiendo no hay instructor. Solo cuando deja de investigar, descubra, para comprender todo el proceso de vida, viene el instructor. Y tal instructor no vale nada. Luego está muerto y, por lo tanto, muerto también es su instructor. Pregunta: ¿por qué el hombre está orgulloso? Respuesta: ¿no te sientes orgulloso cuando tienes una hermosa letra? ¿Cuándo obtienes un partido o pasas el examen? ¿Alguna vez has escrito una poesía o pintado una pintura y has mostrado a un amigo? Si tu amigo dice que es una poesía hermosa o una imagen maravillosa, ¿no te sientes muy contento? Cuando haces cualquier trabajo y alguien te encuentra excelente, te da una sensación de placer. Qué justo y natural es, ya que esto siempre es agradable. Pero, ¿qué sucede la próxima vez que pintan una pintura o escriba una poesía? O limpiar y empacar su habitación. Espera que alguien venga a decirte que es un chico maravilloso.
Pero si nadie viene, ya no quieres pintar, escribir o para ordenar la habitación. Así es como comenzamos a depender de los demás, por placer de escucharlos los cumplidos y las alabanzas. Vea lo simple que es esto. Y luego, ¿qué pasa? Al envejecer, quiere que lo que hace es admirado por muchas personas. Tal vez dices que haré tal cosa por el bien de mi gurú, por el bien de la patria, por el hombre o por el bien de Dios. Pero de hecho, lo hace porque quieres aplausos. Por lo tanto, nace el orgullo. Y cuando haces algo de esa manera, ¿no mereces hacerlo? Él entiende. Para comprender algo como el orgullo, debe ser capaz de pensarlo de principio a fin. Debe percibir su origen y los desastres que causa. Percibirlo como un todo. Lo que significa que debe estar tan intensamente interesado en esto, que su mente lo sigue hasta el final, sin detenerse a mitad de camino. Cuando estás muy interesado en un juego, lo juegas hasta el final. No para no repentinamente en el medio del juego, y regresa a casa. Pero tu mente no está acostumbrada a este tipo de pensamiento. Y es parte de la educación, lo ayuda a investigar un proceso completo de vida, y no solo a estudiar algunas materias. Pregunta. Cuando somos niños nos enseñan lo que es hermoso y qué es feo. Y el resultado es que, durante toda la vida, estamos repitiendo. Esto es hermoso, y eso es feo. ¿Cómo puedes saber qué es la verdadera belleza y qué es fealdad? Respuesta. Supongamos que dice que cierto arco es hermoso, y otro dice que es feo, que es importante disputar debido a sus opiniones opuestas sobre si una cosa es hermosa o fea, o es sensible tanto a lo hermoso como a lo feo. En la vida hay podredumbre, sordidez, degradación, sufrimiento, lágrimas. Y también hay alegrías, risas, la belleza de una flor soleada. Lo más importante, sin duda, es ser sensible a todo. Y no simplemente de decidir qué es hermoso y qué es feo, y hervido a la opinión formada. Si digo, cultivaré la belleza y rechazaré todo lo que es feo, ¿qué pasa? El cultivo de la belleza, en tal caso, conduce a la insensibilidad. Es lo mismo que un hombre desarrolle su brazo derecho y hágalo muy fuerte, y deje que su brazo izquierdo. Entonces, por lo tanto, debes ser consciente tanto de lo feo como de lo hermoso. Deberías ver las hojas bailando, el agua que corre debajo del puente, la belleza de una tarde y también consciente del mendigo que encuentra en la calle. Debes ver a la pobre mujer que lucha con una carga pesada y estará dispuesta a ayudarla. Darle una mano. Todo esto es necesario. Y solo cuando tienes esta sensibilidad, para todas las cosas puedes comenzar a trabajar y ayudar sin el espíritu de rechazo o condena. Pregunta. Perdón, pero no he dicho quién era tu maestro. Respuesta. ¿Es esto muy importante? Quema ese libro y tíralo. Al atribuir importancia a algo tan trivial como para saber quién era el maestro, está haciendo que toda la existencia sea algo muy insignificante. Mira, queremos saber quién es el maestro, quién es el sabio, quién era el artista que pintó esa imagen. Nunca buscamos averiguarnos por nosotros mismos el significado de la imagen, independientemente de la identidad del artista. Solo después de saber quién es el poeta, dice que la poesía es hermosa. Esto es snobby. Si te das cuenta de que una imagen es hermosa y te das cuenta de que te causa mucho, ¿es importante saber quién la pintó? Si está interesado en descubrir el contenido de la imagen, la verdad que se expresa, entonces la pintura en sí comunica su significado. Hemos estado considerando lo importante que es tener amor, y vimos que el amor no se puede adquirir ni comprar. Sin embargo, sin él, todos nuestros planes de un orden social perfecto, donde no hay explotación, la estandarización, no significarán nada. Y me parece muy importante entender esto mientras eres joven. Donde quiera que vayamos a este mundo, vemos que la sociedad está en un estado perpetuo de conflicto. En un lado, los poderosos, los ricos, y el otro lado, los trabajadores. Para cada uno para competir con envidia, deseando la posición más alta y mejor ordenada, más poder, más prestigio. Tal es el estado en el que se encuentra el mundo y en estas condiciones,
Siempre hay una guerra interior y externamente. Si tú y yo queremos llevar a cabo una revolución completa del orden social, lo primero que debemos entender es este instinto de poder conquistador. La mayoría de nosotros apunta al poder en una u otra forma. Vemos que, con recursos y poder, tendremos la posibilidad de viajar, tener relaciones con personas importantes, para hacerse famosas. O soñamos con crear un orden social perfecto. Creemos que a través del poder alcanzaremos algo bueno. Pero la búsqueda misma del poder, el poder para nosotros, el poder de nuestra patria, el poder para una ideología, es dañino, destructivo, porque inevitablemente crea poderes opuestos, y por lo tanto, siempre hay conflicto. Por lo tanto, no es seguro que la educación nos ayude a medida que crezca para realizar la importancia de crear un mundo donde no hay conflicto, ni interno ni externo. Un mundo donde no está en estado de shock con su vecino o cualquier grupo de personas. Porque extinguió por completo el ímpetu de la ambición, que es un deseo de poder y posición. ¿Y es posible crear una sociedad en la que no hay conflicto, interna o externamente? La sociedad son las relaciones entre tú y yo. Y si nuestras relaciones se basan en la ambición de cada uno de nosotros, que quiere ser más poderoso que el otro, entonces es bastante evidente que siempre estaremos en conflicto. ¿Podría ser eliminó esta causa de conflicto? ¿Podemos todos educarnos para no ser competidores? ¿No compararnos con los demás? ¿No quieres esta o aquella posición? En una palabra, ¿no para ser absolutamente envidioso? Cuando caminas con tus padres fuera de la escuela, cuando lees periódicos o hablas con las personas, es posible que hayas notado que casi todos quieren producir una transformación en el mundo. ¿Y no has notado que estas personas mismas siempre están en conflicto entre sí por esto o aquello? ¿En defensa de tus ideas, tus posesiones, tu raza, casta o religión? ¿Son sus vecinos, ministros y burócratas? ¿No son ambiciosos? ¿No están todos luchando por mejores posiciones y, por lo tanto, siempre están en conflicto con alguien? Ciertamente, solo después del instinto y un espíritu de competencia pueden haber una sociedad pacífica en la que todos podamos vivir felizmente creativos. Pero, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Puede regular, legislación o ejercicio de la mente para no ser ambicioso final de ambición? Only se puede ejercer para ser descalificado. Y socialmente puede no competir con los demás, pero por dentro seguirá ambicioso, ¿no? ¿Y es posible barrer completamente la ambición de que el sufrimiento causa a los seres humanos? Probablemente nunca se reflejó en este sentido, porque nadie todavía te dijo de esa manera. Pero ahora que alguien te lo está contando, no quiere averiguar si es posible vivir en este mundo fructíferamente, con plenitud y felicidad, creativamente, libre del impulso destructivo de ambición y libre de competencia. ¿No quieres saber cómo vivir sin tu vida para destruir a los demás o al camino a tu camino? Consideramos que esto es un sueño, una utopía irrealizable. Pero no estoy hablando de ninguna utopía, lo que sería un contraste. ¿Podemos nosotros, tú y yo, que somos personas simples, personas comunes, vivimos creativos en este mundo? Sin el impulso de la ambición, que se manifiesta de varias maneras como un deseo de poder y posición, encontrarás la respuesta correcta cuando amas lo que haces. Si usted es un ingeniero solo porque necesita ganarse la vida, o porque eso es lo que su padre o sociedad espera de usted, tenemos otra forma de compulsión allí. Y la compulsión, en cualquier forma, genera contradicción y conflicto. Pero si, en el contrario, realmente le gusta ser ingeniero o científico, o si planta un árbol, o pinta una pintura, o escribe un poema, no recibe aplausos, sino simplemente porque le gusta hacer, nunca será en competencia sin nadie. Creo que esta es la verdadera clave, amar lo que haces. Pero cuando somos jóvenes, a menudo es difícil saber lo que nos gusta hacer, porque queremos hacer muchas cosas. Queremos ser ingeniero, conductor de locomotoras, un aviador que cruza el cielo azul. O deseamos ser oradores o políticos famosos. Es posible que desee ser artista, químico, poeta o carpintero. Puede querer trabajar con la cabeza o con las manos. Cualquiera de estas cosas, ¿es realmente lo que te gusta hacer? ¿O su interés en él representa solo una reacción a las presiones sociales? ¿Cómo puedes determinar esto? Y el verdadero propósito de la educación no es ayudarlo a descubrir. De modo que a medida que crece, comience a aplicar su mente, su corazón,
su cuerpo. ¿Qué le gusta hacer? Descubrir lo que le gusta hacer requiere mucha inteligencia, porque si tiene miedo de no poder ganarse la vida o no ayudar a esta sociedad corrupta, nunca lo descubrirá. Pero si no tiene miedo, si no se le permite la rutina de la tradición, sus padres, por sus maestros, por las demandas superficiales de la sociedad, entonces habrá la posibilidad de descubrir lo que realmente le gusta hacer. Por lo tanto, para averiguarlo, uno debe estar libre del miedo a no subsistir. Pero en general, tenemos miedo de no subsistir y decimos, ¿qué me pasará si no hago lo que envían mis padres? Debido a que tenemos miedo, hacemos lo que nos dicen que hagamos. Y en eso no hay amor, sino solo contradicción. Y esta contradicción interna es uno de los factores de ambición que es tan destructivo. Por lo tanto, una función básica de la educación es ayudarnos a descubrir lo que realmente le gusta hacer, para que esto pueda aplicar toda su mente y corazón. Porque así es como se crea la dignidad humana, que balancean la mediocridad, la vulgaridad burguesa. Es por eso que es tan importante tener los maestros correctos, la atmósfera apropiada para crecer con ese amor que se expresa en lo que hace. Si no hay tal amor, sus exámenes, sus capacidades, su posición, sus posesiones, son puramente grises y no significan nada. Si no hay tal amor, sus acciones causarán más guerras, más odio, más daño y destrucción. Todo esto puede significar nada para usted, porque físicamente sigue siendo muy joven, pero espero que tenga algún significado para sus amos y también para usted en alguna parte de usted. Pregunta: ¿por qué sentimos jubilación? La respuesta, ahora, es algo maravilloso en la vida de ser anónimo. No ser famosa o grande, no ser muy ilustrada, no es un reformador o revolucionario extraordinario. Simplemente no es nadie. Cuando una persona se siente así y de repente se encuentra un objetivo de curiosidad, en medio de una parte de las personas, tiende a retraerse. Solo eso. Pregunta: ¿cómo realizar la verdad en nuestra vida diaria? Respuesta: crees que la verdad es una cosa y tu vida diaria otra cosa. Y él quiere, en su vida diaria, lograr lo que él llama la verdad. ¿Pero la verdad está separada de la vida diaria? Cuando crezcas, tendrás que ganarse la vida, ¿verdad? Después de todo, eso es lo que los estudios para los exámenes, para prepararse para ganar su propio sustento. Pero muchas personas importan poco sobre el género de la actividad que adoptan, siempre y cuando les dan la posibilidad de ganar dinero. Mientras tengan una ocupación, no les importan ser soldados, un oficial de policía, un abogado o un distribuidor deshonesto. Revelado descubre la verdad sobre la forma de vida correcta. ¿No te parece? Porque la verdad está en tu vida y no fuera de ella. La forma de hablar, lo que se dice, la forma de sonreír, el ser falso y disfrazado. Todo esto es la verdad en su vida diaria. Entonces, antes de convertirse en soldado, policía, abogado o comerciante inteligente, ¿no debería darse cuenta de la verdad con respecto a estas profesiones? Positivamente, a menos que te das cuenta de la verdad con respecto a lo que haces y te guíen por esta verdad, nuestra vida será una confusión horrible. Considere la cuestión de si debe ser un militar, ya que las otras profesiones son un poco más complejas. Independientemente de la publicidad y lo que otros dicen, ¿cuál es la verdad con respecto a la carrera militar? Si un hombre se convierte en soldado, significa que tendrá que luchar para defender la patria. Tendrá que disciplinar la mente para no pensar y solo obedecer. Debe prepararse para matar o ser asesinado. ¿Por qué? Debido a una idea de que ciertas personas, grandes o insignificantes, dijeron que era justo, y te conviertes en un soldado para sacrificar y matar a tus compañeros. ¿Es esta una profesión correcta? Sin embargo, no le pregunte a nadie. Descubra por usted mismo la verdad. Los envían a matar por una maravillosa utopía del futuro. ¿Considera la profesión de matar bien? Ya sea para la patria o para alguna religión organizada. ¿Puedes matarte para ser justo en algunas circunstancias? Por lo tanto, si desea descubrir la verdad en este proceso fundamental, que es la vida misma, tendrá que investigar todas estas cosas muy profundamente. Deben aplicarse a la mente y al corazón a ellos. Debe pensar de forma independiente, claramente, sin prejuicios.
porque la verdad no está separada de la vida. Se encuentra en el movimiento mismo de su vida diaria. Pregunta. ¿Las imágenes, los maestros y los santos no nos ayudan a meditar correctamente? Respuesta. ¿Sabes qué es una meditación correcta? ¿No quieres averiguar por ti mismo la verdad al respecto? ¿Y habrá posibilidad de descubrir esta verdad si acepta en base a alguna autoridad? ¿Qué se llama meditación correcta? Esta es una gran pregunta. Para descubrir el arte de la meditación, debe conocer en toda su profundidad y extensión este extraordinario proceso llamado a pensar. Si acepta una autoridad que dice, medite de esta manera, eres un simple seguidor, un sirviente ciego de un sistema de ideas. Su aceptación de la autoridad se basa en la esperanza de lograr un cierto resultado. Y esto no es meditación. Pregunta. ¿Cuáles son los deberes de un estudiante? Respuesta. ¿Qué significa la palabra deber? ¿Deber a qué? ¿Deber con la patria como entiende el político? ¿Deber al padre? ¿La madre? ¿A actuar de acuerdo con sus deseos? Le dirán que es su deber hacer lo que le dicen. Y lo que le envían está condicionado por sus propios antecedentes, su tradición, etc. ¿Y qué es un estudiante? Es un hombre joven, o una mujer joven que va a la escuela o a la escuela, que lee algunos libros para aprobar ciertos exámenes, ¿o es solo un verdadero estudiante que está aprendiendo continuamente y para quien, por lo tanto, no tiene fin para aprender? La persona que simplemente lee sobre un determinado asunto va al examen. Y luego lo abandones. No es un estudiante. Los verdaderos estudios de estudiantes aprenden, investigan, explora, no solo hasta los 20 o 25 años, sino a lo largo de su vida. Ser estudiante es aprender continuamente. Y cuando estás aprendiendo, no hay maestro. Cuando eres un estudiante, no hay nadie en particular para enseñarte, porque estás aprendiendo de todas las cosas. La hoja transportada por el viento, el murmullo de las aguas junto al río, el vuelo de un pájaro a las alturas superiores, el pobre hombre que pasa con una pesada carga. Todo está aprendiendo. Y por lo tanto no hay un maestro determinado, y no sigue a nadie. Por lo tanto, el deber del estudiante es aprender. Vivía en España un famoso pintor llamado Goya. Fue uno de los mejores. Y, cuando ya era muy antiguo, escribió al pie de tus pinturas. Todavía estoy aprendiendo. El autocontrol es saber cómo escuchar todas las cosas de todas las cosas. Aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre el respeto y el amor? Términos, o querer el significado detrás de ellos. Cuando aparece un buen hombre, un ministro, un gobernador, llama al respeto, ¿no? Pero este respeto se falsifica. Porque detrás de él hay miedo y codicia. Desea algo de este pobre demonio, y, por lo tanto, suaviza su regazo con una corona. Esto no es respeto. Es solo la moneda que compra y vende en el mercado. No hay respeto por su sirviente o pueblo pobre, pero únicamente por aquellos de los cuales esperas algo de ganancia. Este tipo de respeto es, en realidad, el miedo. Pero si realmente tienes amor en tu corazón, entonces, para ti, el gobernador, el maestro, el criado y la aldea, son todos iguales. Hay entonces respeto sentirse con todos, porque el amor nunca pide retribución.